Continuando con el estudio de Mateo, hoy comienza el capítulo 16. Mateo es un evangelio muy particular, es el más extenso, y justamente una cosa que a mí siempre me llama la atención, que hay escritores, comentaristas, que hay escritos en cuanto a los evangelios sobre Mateo solo. Han preparado todo un volumen muy grande, Samuel Pérez Millos y Evis Carballosa han estudiado el tema de Mateo, le han dado mucha importancia. Por supuesto, todos son importantes, pero lo extenso y lo detallado, recordemos que está dirigido al pueblo judío. Hay mucha interacción con las autoridades judías, muchas veces en cada capítulo. Este capítulo está dividido en varios grupos. El primer grupo justamente es una situación con los fariseos y los saduceos, cosa que se viene repitiendo. Y luego hay un tema con los discípulos, advirtiéndoles justamente de la falsa doctrina de estos grupos religiosos, que luego va a ser lo mismo en el tiempo de la Iglesia. Pablo encarará este tema también con los Gálatas en cuanto a la influencia de judaizantes, ¿no? Después hay tres partes que comienzan desde el versículo 17, la primera mención de la Iglesia. Ahí hay un diálogo que todos conocemos y que hay muchos, donde los católicos se toman de esa conversación para pensar o decir o reflexionar y creer que Pedro es la piedra fundamental de la Iglesia. Luego de eso viene una predicción del Señor Jesús de su muerte y su resurrección. Este tema, lo vamos a ver luego, se repite permanentemente, su muerte y su resurrección. Cosa que es preocupante que los discípulos se hayan sorprendido, porque paso a paso lo que va sucediendo en la vida del Señor Jesús es eso, lo que él antes anunció, ¿no es cierto? Y por último, algo desafiante para nuestros días también, el costo del discipulado. Comenzamos con la primera parte, que es la reprensión que el Señor hace a los fariseos y los saduceos, que él denomina que son ciegos espirituales. Mateo 16:1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondió y le dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mal y adúltera demandará señal, pero señal no le será dada, sino a la señal del profeta Jonás. Dejándonos, se fue. Y llegando sus discípulos al otro lado, se había olvidado de traer pan, los discípulos. Pero es interesante, fíjense, acá el Señor fue muy escueto en cuanto a la respuesta que le dio a los fariseos. Pero el capítulo 12 trata el mismo tema, lo vamos a leer para ver la profundidad y el porqué. Y eso es un tema que no solamente escuchan los fariseos y los saduceos, sino que también lo están escuchando los discípulos. Dice el capítulo 12 de Mateo, verso 38. Entonces respondieron algunos de los fariseos de los escribas y los fariseos, diciendo: maestros, deseamos ver de ti señal. O sea, la misma. Siempre estaban esperando un milagro. No hay la cantidad de milagros que hizo el Señor. Poco tiempo antes había alimentado a 5.000 y luego en poco tiempo alimentó a 4.000. Y eso se imaginan la cantidad de personas que han multiplicado ese evento, cómo se habrá contado en toda la región lo que habían disfrutado, verdaderamente un picnic, ¿no? 5.000 personas alimentados con pan y pescado y habiendo sobrado. El gran festín se hicieron que sean muchas personas que no tenían costumbre de comer tanto. Y pasó inmediatamente, que a veces uno se sorprende cuando lee, ¿será la misma historia? No, son dos cosas completamente distintas. Las señales abundaron más. El Señor no hacía señales para demostrar que era Cristo. Uno ve cómo tenía compasión de las personas y lo hacía por amor. Lo hacía por amor. Tanto una actitud personal con un ciego, con una mujer enferma,
con un grupo de leprosos, con una multitud. Justo en el capítulo anterior llegaba a cierta región y era el Señor de mucha bendición, y traían los enfermos a él y él los curaba, ¿no es cierto? Y dice la palabra que, perdón, les voy a leer entonces el capítulo 12. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal, o sea, un milagro. Él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. No andaba con muchas vueltas el Señor, ¿no? Pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Qué es lo que el Señor dice en el capítulo 16? Pero aquí lo explica. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esa generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron. Y a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en ese lugar. Fíjense qué interesante, lo aclara perfectamente. Esta es una de las tantas veces, luego vamos a ver algunas, vamos a ir rápidamente. Mateo se ocupa mucho de anunciar al Señor su muerte y su resurrección, cosa que escuchan los discípulos, por eso es incomprensible a veces, es incomprensible humanamente, también hubiésemos sido nosotros de esa manera, que se alarmaran tanto con que el Señor muriera y que en este mismo pasaje del capítulo 16 el Señor reprendiera a Pedro por su actitud de frenarle en su decisión de ir a Jerusalén. Evidentemente la imagen, el mensaje de Jonás, tantos años antes, Jonás, que es lo que hemos dicho muchas veces, es una de las figuras que nos hace creer justamente la historia tal cual fue narrada. Al igual que el arca de Noé, su construcción, y al igual que la creación del hombre y la mujer. El Señor lo expresa en su ministerio. Esos 3 puntos cuestionados por algunos, llamados científicos, como que no concuerdan con la historia. Sin embargo, la ciencia demostró la verdadera efecto que tuvo esa gran inundación, ese gran diluvio sobre gran parte de la tierra. Y en cuanto a Adán y Eva, el Señor tomó mucho el apóstol Pablo de esa figura y la usó como el primer hombre que caía, y a Jesús como el segundo hombre de una nueva creación. El Señor Jesús enseguida pasa a expresarles, fíjense un detalle, cruzaban el otro día al otro lado del mar de Galilea, y no llevaron pan. Es la primera vez que se nombra que ellos llevaban comida. Pero Jesús les advirtió, en virtud de lo que venía diciendo con los fariseos, que se cuidaran de la levadura. Y ellos interpretaron que, como Jesús se había dado cuenta, el Señor, que ellos se habían olvidado de comprar pan adecuadamente para la cantidad que eran, pensó que el Señor les estaba reprochando de alguna manera. Y el Señor le explica: no, de la falsa doctrina, del odio que tienen al Señor Jesús y de la falta de fe del Mesías, y el no reconocer las muchas señales que ellos habían visto ya, ¿no? Y además, no solamente le habían visto, le habían contado muchas personas acerca de los milagros que ellos no llegaron a ver físicamente, pero que sí ocurrieron. Entonces el Señor les habla ahí de que tengan cuidado con el judaizante mensaje que tienen los fariseos y los saduceos. También los escribas. Pablo lo vuelve a repetir permanentemente en sus cartas en cuanto a eso. Viniendo, dice el versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice a los hombres que es el Hijo del Hombre? Yo pienso que acá el Señor, en medio de su ministerio, como maestro, hace una evaluación. Luego la repite la evaluación en el camino a Maús. Porque Jesús le pregunta a aquellos 2 discípulos: ¿qué pasó? El Señor sabía, pero quería que ellos manifestaran lo que había sucedido en Jerusalén en esos días. Un buen maestro hace evaluación.
Un buen maestro sabe que tiene que hacer evaluación en la educación para ver el nivel de aprendizaje de los niños, pero también un buen maestro en la evaluación depende del resultado o la cantidad de alumnos que aprueben o desaprueben, está haciendo una evaluación de su enseñanza. El Señor no tiene necesidad de hacer una evaluación de su enseñanza. Quería saber acerca de algo que ellos no siempre estaban con el Señor algunos, sino que volvían a sus hogares. ¿Qué decía la gente acerca de él? Jesús lo sabía, pero quería saber cuánto ellos habían observado ese tema. Y entonces unos dijeron, Juan el Bautista, Lucas dice que ha resucitado, le agrega ese detalle a ese pasaje, Lucas. Otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Evidentemente, sobre Isaías, Jeremías había mucha expectativa, eran los dos grandes profetas de la antigüedad, y me imagino que muchos de ellos quisieran haber vivido aquella época y pensaban que Jesús podía ser en aquel tiempo se quería una reencarnación de esos profetas. Y él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Ahora, Pedro se adelanta, como siempre lo hace, y creo que es portavoz de todos los discípulos. Porque así como me imagino yo que cuando un discípulo se enteró que alguien decía que Jesús podía ser Juan el Bautista resucitado, o Isaías o Jeremías, lo corregía diciendo, no, Jesucristo es el Hijo de Dios. Repetiría lo mismo. No es una expresión que no hace falta que lo digan todos, sino que Pedro un poco, que era un poco el líder del grupo, el que más osaba hablar, dice, respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué pocas palabras y cuán grande y profunda verdad para todos los siglos, ¿no es cierto? Entonces, el Señor aquí lo alaba a Pedro, le aclara que ese conocimiento que él vertió, que seguramente viendo al Señor y conociendo algo de lo que aprendió en la sinagoga siendo niño, entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, sumamente dichoso, muy feliz Simón, hijo de Jonás, porque no se lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Fíjese, es la conclusión entonces a la que llega Pedro, inspirado por Dios, de todo lo que él había escuchado acerca del Señor Jesús. Y fíjense, acá entra en un terreno que es controversial para la Iglesia Católica y lo usa, es el único texto. Un texto no puede ser usado como una doctrina. Tiene que haber otros textos que lo acompañen y lo fortalezcan. Nosotros vamos a ver que la postura cristiana evangélica es la correcta por la cantidad de contextos que tiene ese pasaje. Yo también te digo que tú eres Pedro, y vamos a adelantar, tú eres una piedra, esa es la traducción del término original de Pedro, tú eres una piedra. Y sobre esta roca, ahí habla de una piedra, una roca inmensa, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Siempre fue cuestionada un poco la versión popular. Dios habla hoy. Bueno, esa versión en alguna medida, sobre todo en el Nuevo Testamento, se hicieron dos ediciones, cuyas tapas eran como unos rayos de un sol, verdes o amarillas o rojas y amarillas. La verde y amarilla era una edición aprobada por la Iglesia Católica. Y es que en cualquier Biblia cristiana, en cualquier comentario, por supuesto, por ahí las comentadas y de estudio, aclaran esto de las palabras piedra y roca, o piedra y roca inmensa. En la versión de Dios habla hoy no lo dice. Dice Pedro y sobre esta piedra, y vuelve a repetir piedra, y no roca. Entonces el catolicismo toma esa como que Pedro es el fundamento de la iglesia. Luego vamos a ver inmediatamente lo que el mismo Pedro dice y lo que Pablo dice. Edificaré mi iglesia. Es la primera mención, la única mención en el Nuevo Testamento, perdón, dicho en los Evangelios, de la palabra iglesia.
Iglesia en realidad también es una congregación. En alguna medida el pueblo de Dios en la antigüedad también era una iglesia, no se dice la palabra, pero sí muchas veces la palabra congregación, que significa ser sacado aparte, ser separado, ser un pueblo especial, como nosotros a veces cantamos, ¿no es cierto? En alguna medida es muy equivalente a la palabra santo, santidad, que es alguien que está separado para Dios. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Aquí es la otra confusión que tiene la Iglesia Católica. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí se apoyan para la confesión auricular del pueblo católico. Que los católicos, los sacerdotes, los obispos, tienen la capacidad de perdonar los pecados. Aceptar la confesión de un feligrés y decirle, no solamente sus pecados son perdonados, a veces le imponen una disciplina, ¿cierto? Envían a decir varios Padre Nuestros o Virgen María o algún otro tipo de trabajo espiritual para compensar su pecado. Nada más lejos que lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero en ese sentido, como el Señor se reveló a ellos, dice, les mandó a sus discípulos que nada dijeren quién era Jesús el Cristo. Eso recuerdan también cuando el Señor sana a un gadareno, a un chico que estaba poseído, que evidentemente le dijo que fuera a su casa, a él sí que fuera a contar a los suyos, pero él le quería seguir al Señor Jesús. Varias veces el Señor dice que no sea él comentada su ministerio y su persona, porque aún no era el tiempo, no por otra cosa, sino nos faltaba un tiempo de ministerio, de trabajo, de enseñanza con sus discípulos. Y aquí está el párrafo que se repite varias veces. Pero vamos primeramente a explicar lo que justamente Pedro dice acerca de este tema de la roca, ¿no es cierto? Dice 1 Pedro capítulo 2, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente de los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y Pedro se encarga justamente de recalcar que la única piedra viva, la piedra del ángulo, es el Señor. Y Pablo también tiene una palabra aquí para decir, que la encontramos en el capítulo, perdón, bueno, ahora en este momento se me escapó, se me perdió. Pero es la piedra desechada también de los hombres, señala él que Cristo es el fundamento de la iglesia. Cristo predice su muerte y su resurrección. Este pasaje, la forma tal cual, lo repite. Desde este versículo 21 de Mateo 16, lo vuelve a repetir en el 17:22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán, mas al tercer día lo resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Fíjense, se quedaron con la primera parte del mensaje. Se entristecieron porque iba a ser esto entregado en manos de hombres y le matarán. Pero no parece que no escucharon la segunda parte, que sería, ¿cómo el Señor va a resucitar? Había habido en la historia de Israel muy pocas resurrecciones de parte de los profetas. Y fíjense, vamos también al capítulo 20, 18 y 19. Dice, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y pasemos al 26:12. Dice el Señor,
porque al derramar ese perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Es una mención de su muerte y su sepultura. Es un poco lo que decía Mateo capítulo 2 en cuanto al símbolo que era Jonás en cuanto a la muerte y resurrección del Señor. 28 y 29. ¿Y esto por qué lo señalo? Por las veces que el Señor hace hincapié, perdón, nuevamente el Señor lo me vuelve a mencionar, perdón, 26, cuando el Señor le dice, 26, 28, perdón, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberéis más este fruto de la vid hasta aquel día en que yo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces cuando vieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escarnizaréis de mí hasta esta noche, porque Cristo está, herirá al pastor y las ovejas del rebaño serán esparcidas. Otra vez la mención de su muerte. O sea, el Señor no retrasó el hecho de anunciar la muerte, su muerte y su resurrección. Era un mensaje permanente, íntimo para sus discípulos. No lo usaba con los demás, solamente con ellos. Sin embargo, dice que, versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, nuevamente Pedro, tomándolo aparte, lo separó del grupo y comenzó a reconvenirlo, como diciendo, ¿qué vas a hacer? Se puso en consejero del Señor, diciendo, Señor, ten compasión de sí. En ninguna manera esto acontezca, como si el Señor fuera alguien distraído de su seguridad y de su proceso y de su propósito en la tierra. Pero él volviéndose dijo a Pedro, fíjense cómo salta. Señor, no deja pasar una, como decimos habitualmente. En el versículo 18 digo, yo también te digo que tú eres Pedro, y que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué pasa inmediatamente en el versículo 23? Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Hasta dónde llega esta expresión? Yo pienso que así Satanás como entró en la serpiente, en el Edén. Satanás, recordemos siempre que no es omnipresente ni omnipotente. No está en todos lados. Él tiene sus súbditos, los demonios que andan pululando por el mundo, encontrando terreno fértil en aquellos que usan de la brujería, del paganismo y de la idolatría. Pero, ¿por qué le dice Satanás? Es que Satanás apareció personalmente al Señor en el monte de la tentación. Y parece que el Señor sintió la misma fuerza en las palabras de Pedro. No era Pedro hablando, Satanás. Y no era una sugestión del Señor, el Señor no se sugestionaba. Me eres tropiezo porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Qué tremendo para Pedro. Creo que esto fue algo que lo dejó pensando mucho tiempo. El buen pensamiento que tuvo Dios, el Señor Jesús, acerca de Dios, hablándole a Pedro, reconociéndole que era el Cristo, el Hijo de Dios, que llenaría de gozo su corazón, porque él habrá pensado, sí, yo lo dije de una manera que espontánea, ni lo pensé, porque es así. Si las palabras se las puso el Señor, el Padre, Pedro no lo habría pensado casi, simplemente es una recopilación de todo lo que ha visto en la persona del Señor, sí, viéndolo haciendo señales y milagros, porque nadie más que sus discípulos vieron tanto. En todo lugar le seguían y veían los milagros del Señor. Pero aquí viene el gran desafío para nosotros, el pasaje. Por supuesto, todo lo demás también debemos verlo y aprenderlo, y sobre todo saber decir quién es el Señor, dar testimonio, para que no haya equívocos, para que no quede el Señor Jesús como un mártir, como un maestro,
como un buen hombre, como un modelo de vida, sino que sea presentado como el Cristo, el Hijo de Dios, que vino a este mundo a morir por los pecadores. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Esta expresión también la dice en Lucas capítulo 9, todo ese párrafo. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Tome su cruz. A veces este pasaje también se entiende en la religión popular como que a veces para ciertas fiestas hay que hacer una demostración del sufrimiento de Jesús, repitiendo la escena de él transportando la cruz por la vía dolorosa. Aquí la cruz es lo que me cuesta a mí ser cristiano en el mundo en que vivo. ¿Me cuesta algo? Si no me cuesta, encuentro rechazo, presión, burla. Esa es la cruz que nos toca vivir a cada uno. Son cruces distintas, según las circunstancias, y cada persona que el Señor ha puesto en un lugar determinado. Claro, dice, el que quiera salvar su vida, como diciendo, hemos escuchado nosotros muchas veces cuando damos testimonio, y pues ustedes se la pasan los fines de semana en la iglesia, ¿cuándo están disfrutando de la vida? Yo quiero vivir, sobre todo una expresión muy joven, ¿no es cierto? Y ese es el pensamiento de muchos. O otros le dicen cuando da testimonio, esta expresión se dice mucho cuando en los manuales o en los cursos de evangelismo, las excusas que ponen. Bueno, sí, pero ahora tengo unos cuantos años para disfrutar por delante, o con obligaciones, con responsabilidades. Cuando esté más tiempo libre y quizás se acabe, se esté más cerca de partir de este mundo, me voy a dedicar a escuchar a Dios. Bueno, ese es muy típico, el desplazar la decisión para más adelante. Pero dice, ¿por qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Y eso nos hace acordar precisamente de aquel rico, ¿no es cierto?, que dijo que habían crecido sus cosechas, sus alfolíes quedaban chicos, y los pensaba construir más grandes y decirse a su vida y a su alma, gózate y disfruta de tus bienes. Estaba la voz que le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Lo mismo pasa con el rico y Lázaro, ¿no es cierto? Pero ese caso específico, aquel que posterga el encuentro con Dios por vivir la vida, por vivirla, ganarla, disfrutarla. Sin embargo, la pierden eternamente. Puede ser que nosotros gastemos un poco la vida dedicada a la vida cristiana, con nuestras responsabilidades, obligaciones también, y demanda de parte del Señor. Pero no lo estamos haciendo porque con eso pretendemos ganar la eternidad. Es una consecuencia, como el mismo apóstol Pablo lo dice en Efesios capítulo 2, que Él nos ha salvado para buenas obras. O sea, es natural que tengamos una actitud de comprensión, de amor por las almas que nos rodean para comunicarles el mensaje del Evangelio. Y otra vez, nuevamente, el Señor dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Fíjense, Él está hablando más allá de la muerte. El Señor a ellos todavía no les habló del rapto, pero sí se está hablando de la segunda venida para establecer su reino, del cual mucho habló Él en su prédica. El rapto es solamente para la iglesia y el Señor no bajará a la tierra, sino que en el aire tomará a los suyos. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Es un texto, un pasaje que da lugar a cierta interpretación. Algunos pensaban que de ellos nunca iba a morir, esperando que el Señor regresara, que pasaran muchos años, todos los demás fallecían. Yo pienso que quizás no es una aseveración cierta científica, por así decirlo, que aquí quizás se está refiriendo a Juan por la visión que él tuvo en Patmos. Él vio todo el futuro, y después de casi a los 100 años fallece, el Señor le lleva. Posiblemente sea eso, pero no tiene importancia este texto
para hacer una cuestión de Él. No sabemos por qué el Señor lo dijo, hay cosas que no nos han revelado, están escritas, y justamente para no creernos súper intérpretes de la palabra, sino que lo que entendemos lo obedezcamos y lo practiquemos. Dios bendiga su palabra.